Nuestra Biblia en Éxodo capítulo 3. Éxodo 2, perdón. Y poder terminar con lo que iniciamos la semana pasada. Dice Éxodo 2, versículo 1. ¿Ya están ahí? Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultándole más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya para que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión él dijo: de los niños de los hebreos es este. Versículo 7 dice: entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe ese niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón: llévate ese niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Papá, te damos gracias esta noche. Gracias por tu presencia, papá. Gracias, papá, por estar aquí, Señor. Que seas tú hablando, Señor, a nuestras vidas esta noche, Señor. Que seas tú empujando, Señor, nuestras vidas, Señor, a tener, Señor, más intimidad contigo, Señor. Rétanos esta noche, Señor. Empújanos, Señor, a conocerte más, Señor. Queremos, papá, conocer más de lo que hay en tu corazón, Señor. Y que mi boca sea ese instrumento, Señor, para poder transmitir, Señor, lo que hay en tu corazón, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar y mientras se sienta, dile al que tiene a su lado experiencias. La semana pasada hablábamos y decíamos que la mujer representaba a la iglesia. Y que la iglesia está diseñada o debe tener la capacidad de poder llevar a las personas a que tengan una experiencia con Dios. La labor de la iglesia no es convencerlos, la labor de la iglesia es empujarlos a que tengan una experiencia con Dios. Y al empujarlos que tengan una experiencia con Dios es que Dios trate, que sea el Espíritu de Dios tratando con la vida de cada persona y que sea el Espíritu de Dios transformando, quitando, puliendo a cada uno de nosotros. La iglesia no es para pulir, la iglesia es para empujar que estemos cerca de papá y papá se encargará del resto. ¿Cuántos dicen amén? Y vimos que de diferentes ángulos las experiencias que tuvieron, desde la mamá, desde la hija, y hablamos también desde Moisés. Y hablamos que qué tan importante es que los que están arriba de nosotros nos empujen a estar cerca del río. No sé cuántos del miércoles pasado se acercaron más a la profundidad del río. Espero que muchos se hayan acercado más. Y así como está la visión de Ezequiel, que de repente el agua llegaba a los tobillos y siguió avanzando. Si se fijan en esa parte, en esa visión, era el Espíritu de Dios llevándolo, metiéndole una vez a los tobillos, una vez a la cintura y otra vez hasta que lo cubría. No sé quién quiere ser lleno del Espíritu de Dios. Déjate guiar por la iglesia. La única forma es acercarnos al río. Si no te acercas al río, no vas a tener una experiencia con papá. Y eso es lo que hablábamos la semana pasada. Ya dejando de base eso, quiero entrar a lo que Dios sigue hablando a mi vida sobre estos pasajes.
La historia ya la conocemos, la platicamos. Había una circunstancia difícil en medio de esta situación. La situación era que todos los bebés, hombres, varones, tenían que morir. Y vemos ahí la audacia de una mamá que dijo: yo lo quiero guardar lo más que pueda, pero sabía que su destino era ir al río. Y la mamá no solamente lo aventó al río. No sé cuántos de las mujeres hebreas hicieron lo que esta mujer hizo. No sé cuántas de ellas se tomaron el tiempo de pensar, de meditar cómo cuidar y guardar la vida de su hijo. A lo mejor muchas por miedo, por temor, agarraron al bebé y que caiga en el río y ahí lo que pase y lo que tenga que pasar suceda. Pero hubo una mujer que se atrevió a cuidar hasta el mínimo detalle para poder conservar la vida de su hijo. Y eso debemos ser nosotros como iglesia o como autoridad, de empujar a la siguiente generación a que se conecte con Dios y tenga esa experiencia con Dios. Porque el tener esas experiencias con Dios marca tu vida de una manera significativa. Cuando tú tienes una experiencia con Dios, va a marcar tu corazón de tal manera que tu vida no va a poder ser igual como había sido antes. Hay que entender eso, iglesia, y tenerlo claro en nuestro corazón. ¿Cuántos de ustedes, cuando por una experiencia en lo natural marcó tanto tu vida que dices: ya no lo vuelvo a hacer de la misma manera? Los niños lo tienen que experimentar. El niño de repente está cerca del abanico y el abanico está dando, y de repente el niño como que quiere meter el dedo y ahí está como que no. Y ahí está el papá regañándolo. Pero tú dime, una vez que lo llega a meter tantito y le pega el aspa, tú dime si lo vuelve a meter. Porque esa experiencia marca su vida y dice: aquí ya no lo puedo hacer. Y muchas cosas de nuestras vidas lo vivimos en esas experiencias que van marcando nuestro corazón y dictan nuestro destino, dictan lo que somos en realidad cada uno de nosotros. A veces las experiencias en lo natural han determinado quién eres tú y no te has permitido vivir una experiencia con Dios para que Dios determine quién eres tú. Cada experiencia determina y te da una claridad de la identidad que debemos de tener nosotros como hijos de Dios. Tú dime, aquel que se topó con Jesús y que tuvo una experiencia con Él, ya sea de milagro, de sanidad o de una revelación, de una palabra que escucharon de la boca, del corazón de Jesús. Creo y lo puedes leer en la Biblia, que su vida no fue igual. Muchos cuando fueron tocados por una experiencia con Dios, su vida fue diferente. Muchos se atrevieron hasta a dejar todo lo que tenían por seguirlo a Él. Porque cada experiencia te debe de llevar, iglesia, a soltar todo y seguir a papá, seguir a Jesús. Si tu vida no ha seguido a Jesús, es porque no te has dejado marcar por una experiencia con Él, porque has visto otras cosas menos a Él. Créeme que si en un milagro, en una bendición, si tus ojos están puestos en el milagro, si tus ojos están puestos en la bendición, te vas a ir con la bendición, pero vas a dejar ahí a Jesús. Martín nos lo platicaba la vez pasada con los leprosos. Solamente uno se atrevió a no ver el milagro, sino regresar a aquel que le había provisto el milagro. Y muchos nos vamos por la bendición o por el milagro y dejamos a un lado aquel que nos puede dar mayores experiencias y tenerlo, esa convicción o esa claridad de poderlo conocer cada vez mejor. Al inicio de la serie hablábamos que cada experiencia te permite conocer a Dios de una manera diferente. Cada experiencia que vivimos, Dios se muestra de una manera que lo podamos conocer tan personal para cada uno de nosotros. ¿Y por qué digo todo esto, iglesia? Porque vemos a un niño y hay varias cosas como que me quedan ahí en el aire. Que el determina el nombre no es la mamá, sino es la hija de Faraón. Pero lo que más me llama la atención y lo que más provocaba ruido en mi corazón era que Dios no le cambió el nombre, Dios le siguió dejando ese nombre. Y vemos al final que decía lo que significaba Moisés, que era sacado de las aguas. Y esto me lleva a que una experiencia con Dios te lleva
a morir tú y a nacer de nuevo y tener una identidad clara de quién somos nosotros. Si no te has atrevido que esa experiencia marque tu vida y que determine el rumbo de tu vida, es que no has tenido el corazón para vivir y amar y abrazar la experiencia y permitirle que esa experiencia marque tu corazón, marque tu vida. La vida de Moisés fue marcada por esta situación que vivió. Tal vez tú te has rehusado o te has negado o le has reclamado a Dios por lo que has vivido. Pero tal vez lo que ha vivido Dios lo quería para dejar una marca y vieras que Él está contigo y nunca te ha dejado. Y decirte que no eres cualquiera, sino eres alguien especial para Él, que aun cuando entraste en una enfermedad, aun cuando entraste en una situación que tal vez no era de tu agrado, Dios estuvo contigo y Dios perseveró tu vida y Dios te guardó. Y es la parte de las experiencias, iglesia. ¿Por qué Moisés tenía que entrar en el río y Dios me lo llevaba a esta figura? En lo natural. Sabemos cuando Jesús sostuvo esa plática con Nicodemo. Y Nicodemo le hablaba que quería tener la vida eterna, ser parte de eso. Y Jesús le dijo, pues tienes que morir y volver a nacer. No hablaba en el plano natural, sino hablaba en el plano espiritual. Y le dijo, para que puedas ser relacionado, tener relación con papá, con Dios o con el reino de los cielos, primero tienes que nacer de las aguas. Tienes que salir de las aguas. En el plano de Dios entendemos que el bautismo sabemos que es entrar y salir, porque representa algo, iglesia, representa esa parte de morir a lo que tú eras antes, para que cuando salgas de las aguas puedas ser lo que Dios ha dicho, lo que tú eres, para que puedas ser esa nueva criatura, eso lo nuevo que Dios ha declarado y siempre ha declarado y ha dicho sobre tu vida. La parte de entrada de Moisés, porque en lo natural Moisés estaba dictaminado o estaba sentenciado, iglesia, a ser esclavo, ¿o no? Porque todavía cuando nace Moisés vemos cuántos años pasa y el pueblo de Israel era esclavo de los egipcios, ¿o no? El destino de Moisés era ser esclavo, permaneciendo con su madre. Y sabemos que Egipto significa esa esclavitud. Egipto significa esa parte de ser esclavo, de vivir en mi vieja forma de vivir, en mi vieja vida. Y sabemos que cuando alguien vive así, está destinado a morir. Entonces Moisés tiene que ser llevado al río, y una vez que tiene esa experiencia del río, nace de nuevo. No hablo en lo natural, hablo en lo espiritual. Porque vemos ese reflejo donde dice, cuando le llama a la mujer, le llamo Moisés porque es sacado de las aguas. Eso sacado de las aguas era porque su destino anterior de las aguas era morir. Su destino era la muerte. Su destino era la esclavitud. Su destino era el pecado. Su destino era estar apartado de Dios cuando tú estás en la muerte. Cuando estás lejos de Dios y no estás en el camino de Dios, tu destino es ser esclavo de todo lo que el mundo te puede dar. Y sabemos que lo que el mundo te da, en resumidas cuentas, es ir allá abajo, en la muerte. Pero una vez que tienes un encuentro con Cristo, una experiencia con Él, Dios te cambia tu mentalidad, cambia tu identidad y te sitúa en la identidad correcta. Y una vez que pasas de eso y sale, su destino ya no era ser esclavo. Su destino era ser parte de la realeza. Ven cómo una experiencia con Dios cambia lo que tú eras para hacer lo que Dios está dictaminando para tu vida. Y opinión personal, yo creo que fue Dios estableciendo y poniendo en el corazón de la hija de Faraón, le vas a llamar así. Porque aquel que estaba destinado para la muerte, no es su destino la muerte, su destino es gobernar, es reinar y es sacar a este pueblo para que viva en libertad. El enemigo en lo natural vemos que llevó a Jesús a la cruz. Porque la cruz significa que para el enemigo que Jesús hasta ahí iba a llegar. Y tal vez Faraón pensó que al matar a todos los hombres iban a llegar hasta ahí toda una generación, toda una nación. Pero cuando Dios se mueve y tienes una experiencia con Dios y entras en el río, esa parte trae vida a ti, a tu corazón y a lo que Dios tiene, el plan que Dios tiene para tu vida.
Y es la parte, iglesia, vital de tener experiencias con Dios. Porque cuando parece lo más catastrófico, lo peor que puede pasar para tu vida, puede ser el plan que Dios tenía para levantarte y ponerte en el lugar que tenías que estar. A veces puedes pensar, dejé un trabajo, me corrieron, lo que pasó. Pero tal vez era el plan de Dios para llevarte donde tenía que estar. Tal vez viviste la peor situación de tu vida, la peor condición, pero tal vez Dios te llevó ahí para sacarte de ahí y vieras el favor de Dios y llevarte y situarte en el lugar que Dios te necesita. Dios no ocupaba a un Moisés esclavo, Dios ocupaba a un Moisés libre. Dios no ocupa una iglesia que sea esclava, Dios ocupa una iglesia que sea libre en este mundo. Dios no nos llamó para sujetarnos del mundo, Dios nos llamó para gobernar este mundo. Y parece que cuando no vivimos experiencias con Dios, créeme que nos vamos por las experiencias que el mundo nos puede dar. Cuando Dios nos ha llamado a vivir unas experiencias mayores en Él. Y cada experiencia que vives con Él, como lo vimos al principio, te da destino, te da propósito. Porque una vez que sale de las aguas y Moisés experimenta que iba a morir, pero Dios lo salva y vuelve a nacer de nuevo con una nueva mentalidad, con un nuevo nombre, con una nueva posición. Su destino ya era diferente. Pudo percibir las cosas de una manera diferente y Dios lo estaba preparando y catapultando a lo que iba a ser después Moisés. Pero todo empezó de una experiencia, de una vivencia que tuvo con Dios. Si tú supieras que tu vida estaba destinada a la muerte, pero hubo alguien que pagó el precio por ti y le dio vida a tu vida. No sé si eso te marca a ti, de saber que hace tantos años hubo alguien que tuvo el valor de sacrificarte por ti. Cuando tu destino era tomar la cruz y tú estar en la cruz, Él dijo: yo voy a ocupar tu lugar para que puedas tener después una conexión con el Padre, es decir, experiencias, vivencias con papá. Porque Jesús sabía que entre más pasaban tiempo con Él, más se aclaraba su identidad de las personas. Todos conocemos cómo era Pedro y sus hermanos. Pero una vez que pasa tanto tiempo con Jesús y experimenta y tiene esas experiencias con Jesús, liberando demonios, abrazando a los que eran inmundos, abrazando a aquellos que eran indignos, abrazando y comiendo con aquellas personas que la sociedad los criticaba, y como el corazón de Jesús estaba en dar, en bendecir, en servir, la vida de Pedro tuvo que cambiar de tal manera que ya no era lo que era antes. Cada momento, cada tiempo que pasó viviendo con Jesús, pudo experimentar tantas cosas que estuvo Dios plasmando y trayendo claridad a lo que realmente Él era en Él. Las experiencias te dan la identidad correcta. ¿Quieres tener una identidad correcta? Vive experiencias con Dios. Y ese es el reto, iglesia. Levantarme a orar, levantarme a leer, levantarme a servir. Tú dirás, que tiene que ir a un parque o venir aquí, cargar, grabar. Pero créeme que entre más pasas en el mover de papá, papá te va trayendo claridad de tu posición aquí en el reino. Tal vez muchos dicen, todavía no encuentro mi lugar. Es porque no has vivido experiencias. A veces hay personas que en lo natural, que le pegan, que le quieren pegar a todo, y pues ¿cómo saben cuál es su función o cuáles son sus dones en lo natural? Pues experimentando, haciendo esto, haciendo el otro. Y una vez que experimentas dices, bueno, para eso realmente digo, sí soy bueno. Para eso realmente pues yo no nací. Yo se los digo y en broma en el trabajo, digo, pues ustedes podrán hacer aquello y el otro, y más que los mecánicos, digo, no, mi respeto, vaya. Porque en esa temporada de frío estar ahí moviendo y pegarte en el dedo, así digo, digo, solamente tú lo puedes hacer. Dios no me
no me dio esa habilidad para hacer eso. Dios me dio otra habilidad con la cual en lo natural forma parte de mi identidad. Y digo, pues la verdad yo quiero agarrar una pinza y digo, le batallo porque realmente reconozco, eso no es parte de mí. Lo intento, lo hago y más o menos, excelente. Y créeme, lo pudimos ver cuando aquí quisimos poner luz para atrás la escenografía. Dije, lo tenemos que hacer, pero digo, pues yo no sé. Creo tener la idea por fuera cómo, pero pues me acerco a la gente que sabe. Y esa gente se le puede ocurrir hacer de esa cosa lo mejor. Pero eso es cuando entiendes y tienes claro tu identidad, iglesia. ¿Quieres tener la identidad clara? Métete al río. Métete y vive experiencias con papá. Eso va a determinar quién eres y va a traer claridad a tu vida. Y vas a ver cada situación el favor de Dios. Díselo a José. Sus hermanos pensaban que cuando se acercaran a él, dijo, está en posición alta, tiene la autoridad para mandarnos y que nos ejecuten. Y tal vez se acercaron con temor cuando se les reveló, pero José le dijo, no fueron ustedes, fue mi papá, fue Dios el que usó todo eso para formar lo que yo tenía que ser. Cada experiencia te va formando para que seas lo que Dios ha dicho de ti. Y usa tus limitaciones, iglesia, para que puedas ver cómo papá obra en medio de esas limitaciones. En lo natural, el destino de Moisés era morir ahí en el río. Era una limitación, ya no puedo hacer más. La mamá dijo, ya no puedo hacer más, lo único que puedo hacer es esto. Pero dio el todo para hacer hasta donde le alcanzaba. Y es cuando entra Dios y Dios mete su mano y empieza a obrar. Y pudo ver lo que Dios hizo. La intención de la madre decía era guardar, pero en lo natural esa barca chiquita no iba a sostenerse si iba en todo el río. Tenía que haber un mover de Dios para que Dios cuidara la vida. Pero tuvo que haber alguien que se fuera hasta sus límites y decirle a Dios, hasta aquí yo, y de ahí para allá lo tienes que hacer tú. Y arriesgarte a tener esa experiencia. ¿Era difícil? Era difícil. No sé cuántas mamás se atreverían a hacer eso. Poner en el lugar donde sabes que puede morir tu hijo y situarlo y llevarlo ahí. No sé cuántas mamás lo harían. O cuántos papás. Pero cuando estás en Dios, ves esas limitaciones como la oportunidad que papá se mueva en medio de esa situación. Y es el punto donde Dios te hace vivir una experiencia con Él. No sé cuántos se han quejado en los últimos tiempos de su situación. Se han quejado tal vez por enfermarse, por pasar lo que han pasado, lo que han vivido. Pero nuestra perspectiva en el mundo nos dice quejarnos. Dios no me quiere, Dios no está del lado mío, nadie me apoya. Pero si tú voltearas tus ojos a papá y le dijeras, papá, ¿qué vas a hacer en este tiempo? Y en vez de quejarte, le dieras a gloria a Dios por esa situación. Y te atrevieras a creer que papá puede hacer algo en medio de esa situación. Créeme que vas a vivir una experiencia con Dios. Y créeme que Dios va a marcar tu vida de una manera que te va a hacer lo que antes no hacías. A vivir como antes no vivías. Pero es cuando te atreves, iglesia, a querer vivir una experiencia con papá. Esta acción me muestra lo tan enamorado o el amor que la madre le tenía a su hijo. Y eso me lleva a una pregunta. Entonces, a veces dudamos que Dios me ama cuando paso por una situación difícil. ¿O tú crees que papá, aún
como te esté yendo, papá te ama y papá tiene cuidado de tu vida. Toda experiencia necesita de fe, pero esa fe va a venir un producto del amor que yo le tengo a Él. Porque entre más lo amo, entre más anhelo de Él, más reconozco que dependo de Él. Y cuando tú dices, papá, dependo de ti, dice, papá, es la hora que yo voy a actuar, es la hora que yo me voy a mover. Si tú crees que yo puedo hacer algo y no te quejas de tu situación y crees que yo puedo actuar algo en medio de esa situación, es cuando papá te permite vivir un mover de Él en el medio de tu vida. Pero ¿qué nos pasa, iglesia? Que muchas veces dejamos de percibir a papá. Y es tiempo de voltear otra vez nuestros ojos a Él. Vamos a cerrar este miércoles con hacerle una pausa y el otro año vamos a continuar con esta serie. Pero en esta primera parte que vamos a terminar el miércoles de hoy, quiero dejar claro en tu corazón, no depende de papá, depende de ti. Depende de que no dudes. Depende de que tú te atrevas a creer. Que te atrevas a creer que papá no te ha soltado, que papá no te ha dejado y que su mano te estará sosteniendo. Y esa es la expresión de de Salmos, donde habla que Jehová es su pastor. Y si se fijan las escenas, los escenarios que marca, habla un lugar de abundancia, un lugar donde hay paz, pero también habla un lugar donde no hay paz, donde hay incertidumbre, donde hay guerra, donde el enemigo lo está acorralando. Pero cuando alguien está situado en Dios y está enamorado de Él, sabe que papá no lo va a dejar y sabe que Él va a hacer algo y que su vara lo va a sostener, porque ha habido experiencias que ha marcado su corazón. Yo creo que a muchos Dios ha hecho un milagro en medio de tu vida. O Dios te ha sanado, o Dios te ha provisto, o Dios ha mandado recursos. Dios ha hecho algo en medio de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay alguien aquí que Dios no haya hecho algo en su vida? Para que levante su mano. Entonces eso me da a entender que Dios ha hecho algo en tu vida. Mi pregunta es, ¿eso que ha hecho, que ha marcado en tu corazón? ¿Qué te ha mostrado de tu Dios? Porque cuando viene otro problema muchas veces se nos olvida. Dios me sustentó en esta parte y digo, gloria a Dios, amén, y me voy con la bendición. Pero viene otra situación difícil, otra vez mi corazón se amarga, otra vez mi corazón se entristece. Pero aquel que fue marcado por la experiencia con Dios sabe que papá puede hacer algo en esa nueva guerra, que Dios puede hacer algo en ese nuevo valle, que Dios puede hacer algo en medio de tu enfermedad, porque hay experiencias que has tenido con Él que tuvo que haber marcado tu corazón. ¿Por qué no se marca? Porque te vas con las cosas, no te vas con Dios. Pero si tú te quedas con papá y lo glorificas a Él, tendrás por garantizado que tu vida no será igual y que no vas a vivir otra enfermedad, otra situación, otra crisis de la misma manera. Podrás entrar y podrás estar en medio de ella, y aún en medio de esa situación dirás, mi papá me va a sustentar, mi papá me va a sustentar, mi papá me va a sostener. Pero ¿qué pasa con la mayoría, iglesia? Ya me fue mal, dejo de servir. Ya me fue mal, dejo de orar. Ya me fue mal, dejo de leer. Ya me fue mal, dejo de ir a la iglesia. Cuando eso me debe de aferrar más a estar cerca del corazón de mi Dios. Y es la parte que debemos de entender. Porque cuando permaneces en una experiencia con Dios, papá te hace ver el panorama correcto. Tal vez el panorama natural te dice, estás en el peor lugar, estás en la peor situación.
Pero cuando estás en Dios, el panorama cambia, iglesia. El panorama va a cambiar por experiencias que has tenido con Él. Sabes, mi papá va a hacer algo en esta situación. Mi papá va a obrar y me va a sorprender de una manera que ni la voy a entender, pero lo voy a glorificar a Él. Pero es donde está nuestro corazón, iglesia. Una experiencia con Dios tiene esa capacidad, iglesia, en nuestras vidas. Cada intervención de papá en medio de nosotros tiene que cambiar el ángulo de cómo vemos las cosas. No puedes ver del mismo ángulo. No puede ser que un día pasé algo y vi como la mano de Dios sobró, y vuelvo a vivir otra situación y vivir con el mismo ángulo que tenía antes de vivir con Dios. Mi vida no puedo pasarla así, iglesia. Y lamentablemente es que muchos lo vivimos de esa manera. Vemos el favor de Dios y mi ángulo se pone en Dios, cambia el panorama, pero una vez que vuelvo a estar otra vez en esa situación, mi ángulo vuelve a cambiar. No es la misma perspectiva que tengo. Pero si yo hubiera permanecido en Él, y aun cuando viera el problema, siguiera creyendo en Él, tu enfoque, tu ángulo sería de una manera diferente. Debes de permitir que cada experiencia cambie el ángulo de cómo ves las cosas. Algunos dicen, el vaso lo veo medio vacío. Otros dicen, el vaso yo lo veo medio lleno. Es el ángulo con lo que lo quieres ver. Tal vez ahorita lo natural te dice, estás para llorar. Tu situación familiar, económica, de finanzas, en tu trabajo, está para mejor cavar una tumba y ahí ya echarte de una vez. Pero hoy vengo a decir que si te atreves a cambiar el ángulo de cómo enfocas tu visión y la pones en Él y te atreves a creer en Él, vas a ver esa situación o esa crisis como una oportunidad más para ver que papá te va a mostrar algo más de Él. Cambia tu ángulo, iglesia. Dependiendo el ángulo con que entres a cada situación, va a ser el resultado con lo que vas a tener. Si entro pesimista, si entro no voy a poder, chécate en tu manera de hablar. ¿Cuántos siguen hablando como hablaban antes? No has cambiado tu ángulo. ¿Cuántos ven? Es que no, ya, sí, la situación, no, ya me va a ir mal. No, el otro año, no, va a ser malísimo. Si este fue malo, el otro peor. En lo natural dicen que el otro año viene una inflación grande. Y si has checado los índices de inflación, en este año han crecido. Y la tendencia es que el otro año vaya peor. Si mi ángulo está en lo natural, diría, no, el otro año ni inviertas, ni gastes, ni hagas nada. Quédate en tu lugar. Es más, no diezmes, porque si diezmo voy a tener menos. ¿Cuántos dicen amén? Pero si tu ángulo está en Dios, dices, voy a dar más, voy a bendecir más, voy a bendecir más el reino, voy a poner más de mi servicio, voy a invertir más de mi tiempo. Es la experiencia que tienes con papá. Les cuento no es un testimonio, es un testimonio. Yo al principio, cuando llegó la hora que ya dije, ya estoy bien en la iglesia, y llegaba la hora de decir, tienes que dar tus diezmo y tu ofrenda. Y yo, Dios, ¿por qué? Mi enfoque en lo natural me decía, a 5 le quito 1, son 4, es menos. En lo natural va a ser menos. ¿Cómo va a sumar? ¿Cómo va a multiplicar? Pero solamente hasta que te atreves y vives esa experiencia. Y cuando tú tenías 5 y dabas 1 y te quedaste con menos, pero viste durante el mes que papá te proveyó,
que antes cuando tenías 5 no te alcanzaba, pero una vez que empezaste a diezmar y ofrendar, y ojo, enfoque correcto, iglesia. No te estoy diciendo que diezmes y que ofrendes para que te vaya bien. Te digo, ofrenda y diezma para honrarlo a Él, para reconocerlo a Él, que Él es tu proveedor. Que si tú le honras a Él, papá va a cuidar de tu vida. Entonces, regresando al punto, dije, cuando empecé a dar y ofrendar, créeme que fue lo que más me costó en parte de orar. Ofrendar, dije, Dios, es menos Dios. Mi naturaleza me dice que no da. Pero una vez que cambié el enfoque, ya mejor le decía, a veces decimos, ni me pregunte de dónde sale, porque veo el favor de Dios en cada situación. Que en lo natural decías, no me va a alcanzar. Cuando cambié mi enfoque, vi cómo papá me sostuvo, vi cómo papá me proveyó, vi cómo su mano me levantó y me empezó a llevar, a llevar, a llevar. Pero es cuando te atreves a ser marcado por cada experiencia que vive con Él. Atrévete. Quiero que este año, en la parte de esta serie de experiencias, atrévete a vivir experiencias con papá. Date la oportunidad que papá pueda marcar tu corazón y que no veas como veías antes, y ese enfoque o ese ángulo sea de una manera diferente. Créeme que el ángulo te hace ver de una manera que tú no habías visto. O si no, pregúntale a aquellos que se toman las selfies, que de repente levantan el celular y parece que son gimnastas. El ángulo te hace tener una mejor perspectiva. Tal vez acá cuando la bajamos, tal vez estoy llenito, pero cuando la pongo así me veo afilado, bien bonito, bien padre, ¿o no? ¿Cuántos dicen amén? Que Dios los perdone, iglesia. Pero el ángulo cambia la perspectiva de lo que puede ver. Es tiempo de cambiar nuestro ángulo. Vive experiencias con papá y vas a ver las cosas que no habías visto. La madre no vio el río como una muerte. Faraón vio el río como una muerte para acabar una descendencia. Pero hubo una mujer que se atrevió a ver el río como la oportunidad para que su hijo no muriera, sino tuviera vida. Vamos a ponernos de pie. Cierra tus ojos. ¿Cuántos en ese cierre de año se van a atrever a decirle a papá, quiero tener una experiencia contigo? Créelo, iglesia, va a cambiar tu vida, va a cambiar lo que tú eres. Papá, te damos gracias por esta noche, papá. Sabemos que tú eres hablando, Señor. Tú eres, papá, trayendo esta instrucción, Señor. Sabemos que cada experiencia, papá, nos permite ver, papá, una faceta, Señor, una parte tuya, Señor. Como hijos tuyos, papá, queremos conocerte más, papá. Y anhelamos, papá, pasar tiempo contigo, Señor. Padre mío, que en ese tiempo, Señor, tú tomes la vida de tus hijos, papá, y puedan experimentar, Señor, y vivir, Señor, tu mover, papá, en medio de sus vidas, Señor. Y tú puedas cambiar, Señor, su perspectiva, su ángulo, su enfoque, Señor. Y se atrevan a ver, Señor, como tú mirarías, papá. Se atrevan a ver, Señor, lo que tú miras, Señor, en cada situación, papá. Lo que tú miras, Señor, tal vez en cada problema, Señor. Que podamos verte a ti, Señor, obrando y haciendo, Señor, lo que tú sabes hacer, papá. Haciendo algo grande en medio de nosotros, papá. Gracias, Señor, por esta noche. Y que esta palabra, Señor, cause frutos, Señor, en medio de nuestros corazones, papá. Y puedas, papá, hacer que nuestras vidas, Señor, sean transformadas, sean cambiadas, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Oro, Señor, por los que están esta noche y por los que van a escuchar, papá, esta palabra, Señor. Tal vez algunos, papá, están pasando por circunstancias, papá, que no son de su total agrado, Señor.
pero que aún en este tiempo te puedan ver a ti, Señor, y puedan ver, papá, cómo tú estás obrando, Señor. Y aun cuando el destino en lo natural, Señor, diga que ya no hay más, Señor, puedan ver, Señor, cómo tú abres puertas, Señor, cómo tú, Padre mío, quitas esa obstrucción, Señor, ese muro, Señor, que no permitía, Señor, que vieran, Señor, y puedas cambiar, Señor, el ángulo de cómo miramos las cosas, Señor, y podamos verte a ti, Señor, en cada parte, en cada caminar, Señor, en cada paso, Señor, que demos, Señor, en el nombre de Jesús, papá. Obra en medio de nosotros, papá, que sea tu mano, Señor, cambiándonos, Señor, que sea tu mano, Señor, obrando en nuestras vidas, Señor, que sea, papá, tu mano empujándonos, Señor, cada vez más, Señor, al río, Señor, porque sabemos que entre más, papá, más entramos, Señor, en ese fluir, Señor. Padre mío, tú vas cambiando más cosas de nuestras vidas, Señor. Tal vez antes, papá, nos movíamos a donde nosotros queríamos, papá, pero sabemos, Señor, que entrando, Señor, tú determinarás, Señor, la dirección, Señor, lo que debemos de hacer, Padre Santo, que cada uno de nosotros, Señor, tenga esa convicción, papá, en nuestro corazón, Señor, de poder entrar cada vez más, de sumergirnos, Señor, cada vez más, Señor, en tu presencia, papá, en tu mover, Señor, y que seas tú, Señor, puliendo, que seas tú transformando, Señor, que seas tú dándole forma, Señor, a nuestras vidas, Señor, a nuestra identidad, Señor, para poder tener claridad, Señor, de quién somos en ti, papá, en el nombre de Jesús, papá. Rompe con aquellas ideas, papá, con esos pensamientos, Señor, que no son tuyos, papá, en el nombre de Jesús, Señor, y que nos atrevamos a hacer, Señor, lo que tú has dicho, papá, sobre nuestras vidas, papá, en el nombre de Jesús, papá. Amén y amén, Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.